Hola amadas, ¿cómo están? Bienvenidas a la lección 11 del estudio Reino Dividido. Es un gozo estar con ustedes hoy y en esta sección que como notaron esta semana comenzamos una sección nueva. Vamos a comenzar la sección de los profetas y hoy tenemos el privilegio de escuchar una enseñanza del doctor David Talley. El doctor Talley es un teólogo. También es un profesor de Biblia, se especializa en el Antiguo Testamento, pero más que nada tiene un amor por el Señor y una pasión por su palabra y por enseñar. Este verano, cuando fui a la sede de BSF para un entrenamiento allá en Texas, tuve el privilegio de escuchar al doctor Talley enseñar. Y la verdad que es un gozo para mí que ustedes puedan escucharlo hoy. Así que espero que disfruten y le saquen el máximo a esta enseñanza. Vamos a orar. Señor Dios, tú eres todopoderoso, el Dios del universo y el Rey de nuestras vidas. Señor, te damos gracias que podamos estar aquí en tu palabra, mi Rey. Señor, te pedimos que seas tú guiándonos, Señor, en esta nueva sección, que nos abras el entendimiento para entender cómo tú has usado todos estos profetas, cómo los usaste en el pasado y cómo los estás usando hoy para alcanzarnos a nosotras y para alcanzar esta generación y tu pueblo, Señor. Permite que podamos verte en cada una de las secciones de esta palabra que vamos a estudiar hoy, Señor. Danos oídos para escucharte, mi Rey, y permite, Señor, que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento para poder recibir ese mensaje que tú tienes para cada una de nosotras, Señor. Te damos gracias por el doctor Talley, te damos gracias por ese amor que tú has puesto en él por tu palabra, te damos gracias por el don que le has dado de enseñar, Señor, y te pido por cada una de mis hermanas escuchando esta enseñanza hoy, Señor, que seas tú dándoles una doble porción de tu espíritu para seguir conociéndote más, Señor, que tú sigas haciendo un llamado a cada una de estas vidas, Señor, un llamado a decir como Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Señor, que podamos ver que las circunstancias en las que estamos viviendo son parte central de nuestro llamado, de ese llamado tan especial que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, y entender que desde antes de la fundación de la tierra, cuando no había nada, cuando todo era un vacío, ya tú tenías en mente el llamado que tú tenías para cada una de mis hermanas y para mí, Señor. Señor, te damos gracias por el gozo de poder estudiar tu palabra y te pedimos que nos guíes en este tiempo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amadas, tengan una bendecida semana. Para las que están aquí en Miami, feliz Día de Acción de Gracias. Para las que están fuera, espero que hayan tenido un bendecido Día de Acción de Gracias con su familia. Dios les bendice. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos en este nuevo estudio de BSF. El estudio de la Palabra de Dios siempre es edificante para el creyente. Acompáñenos a esta aventura de estudiar la Palabra de Dios. Esta es la lección número 11 de BSF. Hoy nos centramos en el tema Los profetas de Dios y la profecía, contenido y texto del Dr. David Talley. Al abrir nuestras Biblias a la literatura profética, pueda que te sientas un poco intimidado. En muchos sentidos yo todavía lo estoy.
Algunos de ustedes probablemente no han pasado mucho tiempo leyendo estos libros. Y sí, cuando leyeron parte de ellos, hay una alta probabilidad de que se sintieran un poco pesimistas, tal vez incluso deprimidos. Y como gran parte de esta literatura es un poco más poética, es posible que solo hayan entendido una parte de lo que leyeron. ¿Qué tal un punto de partida para una lección? Comienzo con estas palabras para que estemos tranquilos. Estos son libros difíciles de recorrer. Sin embargo, también contienen algunas promesas increíbles sobre Jesús y el plan de redención de Dios. Cuando pensamos en la profecía del Antiguo Testamento, solemos pensar en los libros proféticos de la Biblia, pero debemos tener en cuenta que había 3 tipos de profetas. Los profetas cuyos mensajes no están registrados en la Biblia, los profetas cuyos mensajes se conservan en un libro de la Biblia, y los falsos profetas cuyos mensajes eran egoístas y no hablaban de parte del Señor. Los 3 tipos de profetas se encuentran en la Biblia, pero puede que estemos familiarizados con algunos más que con otros. Aunque tenemos referencias a profetas en el comienzo del Antiguo Testamento, como Moisés, por ejemplo, los profetas no tuvieron una voz que influencia a la nación de Israel sino hasta el período de los reyes. Fue Samuel a quien Dios utilizó para establecer un plan fundamental para la voz profética. Así, los libros de Samuel y de los reyes son la principal fuente de información sobre los profetas bíblicos. ¿A qué se debe esto? Bueno, los reyes eran los encargados de dirigir la nación bajo el gobierno y el reinado del Señor. Pero ¿qué sucedía cuando el rey empezaba a perder el rumbo y alejaba al pueblo del Señor hacia el paganismo? Cuando esto ocurría, el rey necesitaba una voz correctora. Así que Dios utilizó a varios profetas para que fueran esa voz y trajeran un mensaje de corrección del Señor y amonestación al rey. ¿Quiénes eran esos profetas y qué sabemos de ellos? Según Primera de Reyes capítulo 14, versículos del 1 al 4, sabemos que mantenían una vida privada. No eran golpeados por una luz cegadora y caminaban con un resplandor persistente. No se sentaban en la cima de una montaña en algún lugar acariciando su larga barba blanca pensativamente, o esperaban a que el Señor les dijera un mensaje. Déjeme decirle que tenían trabajos, luchaban con los profetas de la vida. Algunos incluso estaban casados y tenían hijos. Sus hijos posiblemente les respondían y quizás tenían que levantarles la voz de vez en cuando. Cada día se levantaban con su lista de tareas y responsabilidades. Trabajaban duro. Sí, eran personas como tú y yo, solo que tenían un papel único en la obra que Dios estaba haciendo en el mundo. En Segunda de Reyes capítulo 6 versículos del 1 al 7 vemos que tenían suplentes. Estos eran los hijos de los profetas que mantenían algún tipo de existencia comunitaria. No sabemos mucho sobre los propósitos de estos estudiantes suplentes o de las comunidades en las que vivían. ¿Estaban en una escuela de formación profesional especializándose en profecía? Parece extraño, pero tal vez elegían estar en dicha comunidad, lo que significa que era algo que ellos deseaban, o tenían que ser elegidos para estar en esa comunidad, lo que significa que era un privilegio. ¿Cuál era su objetivo? ¿Estaban tan solicitados los profetas que requerían una formación constante? En su mayor parte, no sabemos realmente la respuesta a estas preguntas. En la historia bíblica, los profetas simplemente aparecen. Encontramos también en pasajes como Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 16, que los profetas recibían ingresos por sus servicios. No se dice mucho sobre esto, pero sabemos que así ocurrió. Por lo tanto, ser profeta podía ser una vocación legítima que proporcionaba recursos a una familia. Sin embargo, hay que aclarar que los verdaderos profetas nunca podían ser manipulados por regalos de dinero. No comercializaban sus servicios con la esperanza de obtener riqueza. No, ellos eran portavoces del Señor. Él los llamaba a servir cuando lo necesitaban y era su proveedor. Su prioridad número 1 era serle fiel. De hecho, a veces rechazaban cualquier tipo de regalo, como en el caso de Eliseo, que rechazó un regalo de Naamán al que curó la lepra. No sabemos con certeza por qué Eliseo rechazó este regalo legítimo, pero lo hizo.
Aunque tenemos muy poca información sobre la vida de los profetas, sí vemos evidencia de que a menudo tenían lo que llamaríamos experiencias extraordinarias como sueños y visiones cuando el Señor les daba un mensaje para proclamar. El libro de Zacarías está lleno de visiones, o mejor dicho, de visiones difíciles. También tenemos ejemplos en los que podían pedir que se tocara música para poder escuchar una palabra del Señor. ¿Era para crear un cierto ambiente, para relajarles o para darles inspiración? No lo sabemos, simplemente lo piden. En su mayoría no tenemos idea de cómo recibieron el mensaje, simplemente lo reciben. Y eso está bien porque todos esos detalles de la experiencia profética y todas las preguntas que podamos tener son secundarias. Lo más importante es el mensaje que llevaron a un pueblo que necesitaba desesperadamente escuchar al Señor. Así que este es el enfoque de la Biblia, y ese debe ser nuestro enfoque. El primer tipo de profetas mencionados anteriormente son aquellos cuyas palabras no se han conservado en los libros que llevan sus nombres. Todo lo que sabemos sobre la vida y los mensajes de estos profetas está registrado en los libros de Samuel, Reyes y Crónicas. Curiosamente, algunos de los profetas más famosos no tienen sus profecías registradas en un libro que lleve su nombre. Por ejemplo, considere los siguientes: Abraham, Moisés, Samuel, Natán, Elías o Eliseo. Estos profetas fueron utilizados de manera significativa por el Señor, trayendo mensajes de mucha importancia, pero ninguno de sus sermones fue registrado en un libro. Piénsalo por un momento. ¿No te gustaría tener un libro con las profecías de Elías o de Eliseo? Probablemente sabemos más sobre los acontecimientos de sus vidas que los profetas cuyos mensajes están registrados en la Biblia, pero sabemos menos sobre sus mensajes proféticos. El segundo tipo de profetas son los que sí tienen sus mensajes registrados en libros que llevan sus nombres. Suelen dividirse en dos categorías: profetas mayores y profetas menores. La primera categoría, los profetas mayores, incluyen los libros de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. El uso de la palabra mayor no se refiere al tamaño de los libros. Daniel no es más largo que el libro del profeta menor Oseas, y Lamentaciones tiene el mismo tamaño que la mayoría de los libros del profeta menor. Para entender la razón, tenemos que dirigir nuestra atención a los profetas menores. La segunda categoría, los profetas menores, incluye los libros de Oseas a Malaquías. En la Biblia hebrea, los profetas menores forman un solo libro denominado los 12. Según el Talmud, se combinaron en un solo pergamino por temor a que si permanecían como pergaminos más pequeños separados pudieran perderse. La disposición de estos 12 libros está probablemente asociada a una comprensión general de la fecha de escritura respectiva. El hecho de que estos 12 libros se combinaran en un solo pergamino es probablemente la razón principal por la que se les llamó profetas menores, y al resto de los profetas se les llamó profetas mayores. Sin embargo, para nuestro propósito, solo necesitamos pensar en términos de los libros proféticos. Grandes o pequeños, desempeñan un papel importante en la obra que Dios realiza a través de su pueblo. El tercer tipo de profetas es el falso profeta, un profeta que no hablaba en nombre del Señor. Este profeta no fue llamado por Dios, sino que asumió el papel de profeta de manera engañosa y egoísta. Ejemplos de falsos profetas serían Sedequías y los 400 profetas de Israel, cuya historia se encuentra narrada en Primera de Reyes capítulo 22, y Ananías, que se menciona en Jeremías capítulo 28. Estos profetas generalmente daban mensajes que agradaban al rey o decían lo que el pueblo quería escuchar. En Primera de Reyes capítulo 22 también vemos que juntos conspiraron para tener el mismo mensaje, para que así todos sus mensajes parecieran legítimos. Su actitud era: esta es definitivamente la palabra del Señor. Todos tenemos el mismo mensaje. Esto le dio confianza al rey. Se sentía bien. Los profetas se sintieron bien. El pueblo se sentía bien, pero no fue bueno, y los eventos que siguieron nunca resultaron buenos. Imagina la dificultad de vivir en esta época y determinar si un profeta era verdadero o falso. Cada vez que se daba un mensaje, había mucho en juego. ¿Debía el pueblo escuchar y obedecer o no?
Bueno, en realidad no hace falta tener mucha imaginación porque también vivimos en un periodo de tiempo donde los que se presentan ante el pueblo de Dios dan un mensaje, afirmando que es un mensaje del Señor. Y no todos ellos son verdaderos mensajeros. Tenemos que discernir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos lo que hizo Israel? ¿O al menos lo que se suponía que debía hacer? Con nuestras Biblias abiertas, escuchamos si los mensajes que están proclamando son conscientes con lo que el Señor nos ha dado en su palabra ya revelada. La palabra de Dios es la norma de medida. Tomamos cada palabra que escuchamos de los profetas o predicadores en nuestros días y buscamos en la palabra de Dios para ver si el mensaje que estamos escuchando es consistente con el mensaje que Dios ya nos ha dado. Eso es lo que debía hacer Israel. Es sorprendente lo simple que Dios hace las cosas. Solo tenemos que escuchar. Entonces, ¿crees que te hubiera gustado ser un profeta en Israel? ¿Suena como un llamado especial e importante? Bueno, en verdad sí lo era, pero también era un llamado con muchas responsabilidades de peso. El llamado de un profeta era a menudo una vida que incluía elementos de dificultad. No siempre es evidente, pero su función profética y su mensaje no siempre eran bien recibidos. Esto era sin duda difícil para ellos. Simplemente decían el mensaje que el Señor les había dado y a menudo eran odiados y vistos como aguafiestas. Además, como mensajeros de Dios a menudo se les preguntaba si se comprometían a tener comportamientos anormales para hacer puntos con el pueblo. En otras palabras, Dios hacía de sus vidas una lección objetiva, y esto generalmente significaba dificultades para el profeta. Había un costo. Aunque hay mucho debate en torno al carácter exacto de la mujer de Oseas, capítulo 1, versículo 2, la mayoría estaría de acuerdo en que a Oseas se le pide que se case con una mujer adúltera. Si se da un paso atrás y se piensa en este llamado del Señor, Oseas no tarda en sentir la gran dificultad del llamado de Dios en su vida. Esta es una lección objetiva que duró toda la vida de Oseas. Era un matrimonio y era permanente. Y de nuevo, aunque se discute lo que significa exactamente el llamado de Dios a Isaías, en Isaías capítulo 20, versículos del 2 al 4, se le pide que ande despojado de sus ropas y descalzo. Creo que esta es una de las lecciones objetivas que quizás no querramos dar un paso atrás y reflexionar sobre ella. Como decimos, demasiada información. Sin embargo, es Dios quien le llama a hacerlo. Lo que sea a lo que Dios llama a una persona es menos sobre la persona y más sobre Dios. La persona a la que Dios llama simplemente debe ceder y aferrarse al hecho de que Dios sabe lo que está haciendo. ¿Qué ayuda tenía Israel para determinar si un profeta podía ser un verdadero profeta o un falso profeta? Para empezar, había ciertas calificaciones que debían ser verdaderas en un profeta. Estas calificaciones estaban previstas en la ley mosaica. Deuteronomio capítulo 18, versículos del 9 al 22, proporciona una importante enseñanza para determinar el llamado de un verdadero profeta. Su mensaje profético debía ser el contraste con la adivinación y la brujería practicada por las naciones paganas durante ese período de tiempo. Su mensaje profético se recibía del Señor, no de encantamientos mágicos o similares. Si una persona decía ser un profeta y ejercía la adivinación o la brujería, entonces esa persona no era un profeta del Señor. No había duda alguna. Cualquiera en la nación de Israel debería haber dado la vuelta y correr en la dirección opuesta, si alguna vez se enfrentaba a esta situación. También aprendemos que un verdadero profeta debía ser un mediador, uno que tendiera un puente entre Dios y la humanidad. Según Éxodo capítulo 20, versículos del 18 al 21, el modelo consistía en que Dios hablara un mensaje al profeta y luego el profeta hablara ese mismo mensaje a la nación. Dios al profeta, a la nación. El profeta era el mediador o el puente entre las otras dos entidades. La relación de Moisés, Aarón y el faraón ofrece una imagen interesante del papel del profeta. Éxodo capítulo 7, versículos del 1 al 2 dice: El Señor dijo a Moisés: Mira, te he hecho como Dios para el faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todo lo que yo te mande, y tu hermano Aarón se lo dirá al faraón.
Así Dios habla al profeta y el mensaje es entregado. Dios al profeta, al faraón. De nuevo el profeta era el mediador o el puente entre las dos entidades. Cuando el profeta hablaba un mensaje de Dios, el profeta debía ser obedecido y temido. Esto no era por ninguna cualidad especial del profeta, era simplemente porque estaba entregando un mensaje del Señor. Como aprendimos antes, Israel fue advertido de que los falsos profetas también estarían activos en medio de ellos, creando cierta lucha sobre a quién creer. La dificultad para el pueblo era que la falsa profecía podía contener elementos de verdad, lo que hacía que la profecía fuera creíble. Tal vez haya escuchado el dicho, en toda herejía hay un elemento de verdad. Eso es lo que la hace creíble. Bueno, déjeme decirle que es cierto y crea cierta dificultad para el oyente. O la dificultad podría ser el resultado de que el mensaje era simplemente el tipo de mensaje que la gente quería escuchar. Todo líder tiene el deseo de caer bien, así que ¿por qué no decirle a la gente un mensaje apetecible? Algo que quieran escuchar. Por lo tanto, un falso profeta era uno que hablaba presuntuosamente, lo que significa que Dios no les había hablado, como en Primera de Reyes capítulo 22, o que podían hablar en nombre de otro Dios, como en Primera de Reyes capítulo 18. En cualquier caso, Israel no debía escuchar. Los verdaderos mensajes proféticos provenían del Señor porque eran el resultado de que el Señor le hablaba al profeta. Entonces, ¿qué debía hacer un israelita en un entorno en el que un profeta reclamaba autoridad divina, pero no era un verdadero profeta del Señor? Era importante que el pueblo se asegurara de que un profeta se ajustara a las pruebas de la verdadera profecía. El profeta debe profetizar lo que se hace realidad, hablar en el nombre del Señor y nunca llamar a la rebelión contra el Señor, como se encuentra en Deuteronomio capítulo 13. ¿Cómo se podía determinar si una profecía se cumplía o no, al menos sin esperar a verlo? Parece que era importante que un profeta se ganara una reputación al tener un buen historial de pasar las pruebas de la profecía. En otras palabras, se ganaba una reputación como verdadero profeta. O en el caso de alguien como Eliseo, hubo una clara transferencia del papel profético. Eliseo fue confirmado en su papel cuando utilizó el manto de Elías para dividir las aguas del río Jordán en compañía de los profetas, de la misma manera que Elías había hecho anteriormente y en presencia del mismo grupo de profetas. Cuando esto ocurrió, el grupo de los profetas supo que Eliseo debía ser temido como profeta del Señor. Israel tenía responsabilidad adicional a la hora de aceptar o rechazar la expresión profética. Según este mismo pasaje, debía probar el mensaje con lo que sabían de la enseñanza que habían recibido de los voceros de Dios, como la ley de Moisés. Si un profeta hablaba en nombre del Señor, entonces su mensaje sería coherente con el mensaje ya revelado del Señor. Como dijimos antes, esto es similar a lo que hacemos hoy. Escuchamos la voz de los mensajeros de Dios con nuestras Biblias abiertas. Cualquier mensajero de Dios hablará un mensaje que es consistente con la palabra ya revelada de Dios. La totalidad de la ley del pacto mosaico, que servía como Biblia de Israel, era el fundamento firme sobre el que la nación debía sostenerse. Cada mensaje debía ser evaluado desde la enseñanza fundamental de esta ley. Siempre debían preguntarse, ¿el mensaje de tal o cual profeta se ajustaba al mensaje ya revelado de Dios? Una de las pruebas que Israel debía utilizar era fácil. Como se mencionó anteriormente, Deuteronomio capítulo 13 versículos del 1 al 5 establece un principio muy claro. Si un profeta proclamaba que Israel debía seguir a otro Dios, entonces esa profecía no solo debía ser rechazada, sino que ese profeta debía ser ejecutado. No debía haber ninguna tolerancia para un profeta que tratara de alejar a la nación del Señor. Esta clase de maldad debía ser purgada de entre los israelitas inmediatamente. Finalmente, el pueblo de Israel debía verificar las señales del profeta. Cuando el Señor llamó a Moisés para que fuera a la nación de Israel a liberarlos de su esclavitud egipcia, Moisés preguntó con curiosidad, ¿y si no me creen? Entonces el Señor le dio 3 señales para que el pueblo comprobara que era un profeta.
Podía arrojar su bastón y éste se convertiría en una serpiente. Luego podía recogerlo por la cola y ésta volvería a convertirse en bastón. O podía meter la mano en su manto, sacarla y quedaría leproso. Luego podía volver a meter la mano en su manto y sacarla de nuevo para quedar curado. O podía tomar aguas del río Nilo, verterla en el suelo y se convertiría en sangre. Que Israel exigiera esa prueba no era algo negativo. Dios le dio a los profetas la capacidad de producir estas señales para verificar su mensaje profético. Las señales significaban que el profeta era enviado por el Señor y que sus palabras eran la palabra del Señor. El profeta también debía ajustarse a los criterios establecidos en otros pasajes. Según Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, debía ser un israelita y claramente llamado por el Señor. Su única autoridad era hablar en nombre del Señor, como si el Señor mismo hablara. En Números capítulo 11, versículo 17, el papel profético, incluyendo el mensaje, debía ser potenciado por el Espíritu Santo. No siempre sabemos cómo recibieron su mensaje, pero sí sabemos que su mensaje tenía el poder del Espíritu Santo. Y por último, el profeta debía ser un buen pastor, que se preocupara genuinamente por el pueblo del Señor, y no un mal pastor que se buscara a sí mismo. Ambos tipos de pastores se describen en Ezequiel capítulo 34. Los verdaderos profetas traían obedientemente un mensaje del Señor porque eso era lo que el pueblo necesitaba escuchar. Y entregaron este mensaje sin importar el costo personal. El punto principal es que un buen pastor buscaba el bien del pueblo del Señor, y eso es lo que un profeta debía hacer, y lo hacían, incluso si significaba caminar desnudo y descalzo. El mensaje profético no tiene que ver con el profeta. El profeta lleva un mensaje del Señor al pueblo. Este mensaje podía dirigirse a Judá, a Israel o a otras naciones. Algunos mensajes proféticos podían dirigirse a los tres. Siempre que Dios tenía un mensaje que debía ser entregado a un pueblo que necesitaba escucharlo, simplemente enviaba a un profeta a ese pueblo con su mensaje. Por lo tanto, el mensaje a menudo se dirigía a pecados específicos del pueblo. Era un mensaje para ellos que servía como correctivo a su comportamiento. El período de tiempo concreto del mensaje profético también podía ser diferente. Los profetas desempeñan un papel importante en Israel desde la época de Samuel, a través del período del reino y hasta el final del Antiguo Testamento. Por lo tanto, estos mensajes podrían haber ocurrido antes de la caída de Israel, antes de la caída de Judá, durante el período de tiempo del exilio o incluso después del exilio cuando el pueblo regresara a la tierra. De hecho, cada uno de los profetas cuyos mensajes se conservan en un libro encaja en algún lugar del contexto bíblico desde la mitad del libro de Primera de Reyes, pasando por Segunda de Reyes, por el exilio y hasta los libros de Esdras y Nehemías. Aunque todos los libros proféticos se aplican a lo largo del tiempo al pueblo de Dios, algunos mensajes proféticos tienen un carácter más intemporal porque no tenemos idea de dónde pueden encajar dentro de la historia de Israel. El contenido del mensaje también difería. El contenido se centraba en las necesidades del pueblo. Así encontramos mensajes que se centran en la acusación del pecado, que podría ser el pecado contra Dios o el pecado contra su pueblo, el juicio por el pecado y la esperanza de la misericordia continua de Dios, incluyendo las promesas de la restauración de la nación. En cada profecía hay una posibilidad de 5 componentes en el mensaje, incluyendo 1. Una declaración de la demanda legal de Dios contra su pueblo. 2. Un anuncio de juicio. 3. Una llamada al arrepentimiento. 4. Una proclamación de las buenas noticias de la misericordia de Dios a pesar de la desobediencia de Israel. Y 5. Una afirmación de la fidelidad de Dios a su compromiso de alianza para cumplir sus promesas y finalmente para marcar el comienzo de su reino eterno. Como ya se ha relatado, la alianza mosaica suele ser el centro del mensaje de los profetas. Así que el problema en cada mensaje al pueblo de Dios es que la nación se ha alejado del Señor y de las estipulaciones señaladas en la alianza de Moisés.
Como resultado, el Señor responde a esta rebelión enviando mensajeros conocidos como profetas para recordar a la nación este pacto. Son portavoces de Dios y dan a conocer su voluntad en una situación contemporánea. Entregan mensajes del rey teocrático de manera formal, como a través de un pronunciamiento, o de manera informal cuando alguien se acerca a ellos buscando una palabra del Señor. Como los mensajes se refieren sobre todo a la situación de la nación, los profetas suelen dirigir sus mensajes a los líderes y a menudo contienen muchos matices políticos. Dado que la principal preocupación es la ruptura de la alianza, los profetas suelen hacer una llamada al arrepentimiento, pidiendo al pueblo que vuelva a su Dios. Los mensajes son entregados durante un largo periodo de tiempo en diversas situaciones históricas, pero son entregados por un Dios que está enviando un mensaje relativo a un pacto que tiene con su pueblo. Según Deuteronomio capítulo 13, versículos del 1 al 5, estos mensajes se basan directamente en la palabra de Dios que ha dado previamente. El mensaje de Dios es consistente, da el mismo mensaje una y otra vez. Por lo tanto, el enfoque del mensaje profético no es para satisfacer la curiosidad sobre el futuro, sino un llamado a volver al mensaje que Dios ya ha dado. Los mensajes son llevados a una situación contemporánea, abordando los temas clave que enfrenta la nación. Con cada mensaje, Dios se dirige a su pueblo con el objetivo de profundizar en su relación. Un ejemplo moderno de una palabra profética sería lo que sucede con el sermón del domingo por la mañana. Si usted asiste a una buena iglesia, el predicador no se pone de pie ante la congregación y ofrece sus reflexiones o incluso un mensaje nuevo y diferente semana tras semana. No. El predicador abre la palabra de Dios ya revelada y entrega ese mismo mensaje dado por Dios a una audiencia contemporánea, abordando los temas claves que los confrontan en su situación. Es un mensaje del Señor entregado a su pueblo, a personas que necesitan escucharlo y, lo que es más importante, necesitan vivirlo. Cuando abrimos nuestras Biblias a estos libros proféticos, debemos notar que son principalmente colecciones de mensajes o sermones predicados por separado. A menudo ni siquiera tenemos un contexto exacto ni tenemos un orden exacto de cómo se pronunciaron los mensajes. Ahora los vemos como libros individuales, con un claro enfoque teológico, aunque puedan parecer un poco alejados de su contexto real. Además, los mensajes son muy poéticos y por lo tanto pueden ser difíciles de leer. La poesía utiliza muchos recursos que desdibujan fácilmente el mensaje, especialmente cuando no somos completamente conscientes de ciertas imágenes o énfasis poéticos. Debido a la centralidad de la ley mosaica, en el mensaje profético, las observaciones del culto, el amor a Dios, las cuestiones sociales, el amor al prójimo son muy importantes. El amor de la nación por Israel se verificaba mejor en su culto de acuerdo a su grandeza, así como en el amor mutuo entre ellos. El tema de la idolatría y la falsa adoración, que es una falta de amor al Señor, además del maltrato y la opresión del prójimo, que es una falta de amor al prójimo, eran preocupaciones primordiales en cada mensaje profético. El impulso principal del mensaje profético es siempre la obra de Dios en este mundo para llamar a la gente a volverse a Él en adoración y obediencia absolutas. La nación necesitaba este mensaje porque se había alejado totalmente de las estipulaciones del pacto mosaico, apartándose del Señor. Como resultado del alejamiento de la nación, el primer gran juicio de Dios es la división del reino en el reino del norte de Israel y en el reino del sur de Judá. Es durante este tiempo que el oficio profético crece en prominencia. Estos dos reinos se alejan habitualmente del Señor y el Señor los llama habitualmente a volver. El reino del norte de Israel estaba compuesto por 10 tribus con capital en Samaria, y antes de la aniquilación hubo 19 reyes, todos malos. El reino del sur de Judá estaba compuesto por 2 tribus con capital en Jerusalén, y antes del exilio hubo 20 reyes, de los cuales 8 fueron buenos. Pero el Señor se mueve hacia ellos y sus profetas profetizaron a una y a otra nación, entregando un mensaje específico con el objetivo de llamar al pueblo del Señor a la fidelidad del pacto.
Debes saber que esos mensajes también son importantes para tu vida. Los mensajes proféticos tenían un doble propósito. Cuando el profeta entregaba su mensaje, era un mensaje en su tiempo, lo que significa que era un mensaje para ser entendido dentro de sus contextos históricos, geográficos y culturales. El pueblo debía responder, pero el mensaje también estaba fuera de su tiempo. Es decir, era un mensaje que debía entenderse en relación con los propósitos generales de Dios en este mundo para redimir a un pueblo para sí mismo. Así pues, estos mensajes se refieren al establecimiento del reino eterno de Dios, al juicio de los impíos y a la reivindicación del remanente piadoso. Mientras el profeta se dirigía a la nación, Dios también estaba revelando el panorama general de sus planes para toda la humanidad, incluyéndote a ti y a mí. Por lo tanto, nosotros también tenemos que responder. La razón por la que acudiremos a estos libros proféticos es para que podamos crecer en nuestra relación con el Señor. A pesar de la idea que se tiene de las profecías, estos mensajes no se daban para satisfacer la curiosidad por el futuro. Su intención era tener un efecto práctico en el estilo de vida de la persona y traer una mayor conciencia de santidad a través del arrepentimiento, como un sermón de domingo por la mañana. Así que no eran específicos en cuanto al tiempo, sino que tenían un sentido inminente. El enfoque de la profecía escrita es complicado porque uno puede percibir 4 situaciones diferentes. Primero, la situación contemporánea inmediata del pueblo. Segundo, el futuro inmediato del pueblo, incluyendo un enfoque en el cautiverio o la restauración futura. Tercero, las referencias a Cristo y su reino comienzan a aumentar en la literatura profética. Y cuarto, un enfoque final en los futuros nuevos cielos, nueva tierra, que un día serán presentados. La dificultad en la interpretación profética consiste en saber qué situación tiene en mente el profeta. Hay 2 enfoques simplistas de la literatura profética que debe evitarse. 1. Un enfoque que hace hincapié en el elemento predictivo. Y 2. Un enfoque que hace hincapié en la situación contemporánea. Debemos darnos cuenta de que la profecía se refiere a ambos elementos. El mensaje profético se refiere a la situación contemporánea y al futuro. Dios está moviendo todo en una dirección y los profetas son introducidos en sus propósitos. Por lo tanto, los mensajes a los profetas muestran cómo la situación contemporánea encaja en el plan de Dios y cómo la utilizará para juzgar o refinar, consolar o alentar a su pueblo. Entonces, la profecía es el mensaje de Dios para el presente a la luz de sus propósitos y planes redentores en curso para la humanidad. Al leer los profetas, tengamos en cuenta que aprendemos mucho sobre el deseo de Dios de que nos mantengamos completamente centrados en Él y en sus propósitos. En nuestro propio contexto, el Señor quiere que mantengamos nuestras manos en el arado y no miremos atrás hasta que la iglesia haya madurado y el evangelio haya llegado a todos los grupos de personas no alcanzadas. Los profetas nos obligarán constantemente a preguntarnos cómo estamos con nuestro propio pacto. La pregunta es, ¿estamos totalmente dedicados al Señor? Qué edificante es estudiar la palabra de Dios. Estamos seguros que usted ha disfrutado de nuestro estudio El Pueblo de la Promesa, Reino Dividido. Gracias por ser parte de este estudio bíblico de BSF. Bendiciones.